Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tengo la muy grata compañía de tres destacados economistas dominicanos y vamos a conversar sobre un reciente decreto emitido por el presidente Luis Abinader con una serie de medidas que en la práctica constituirían un programa de austeridad. ¿Qué significa ese decreto? ¿Realmente estamos necesitados de austeridad o existe una posibilidad de decrecimiento de la economía o las arcas oficiales del gobierno dominicano están en déficit? Mis invitados son la licenciada Edita Rodríguez, Juan Manuel Santán, que está por venir, el licenciado Luis Pardemiro Reyes y el licenciado Alejandro Arredondo. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente qué significa en términos económicos ese decreto que sorprendió a mucha gente? Licenciada. Bueno, ese decreto es una reiteración de ya otros anteriores. Si recordamos, el decreto 396 del 2021, un decreto del 2022 y un decreto del 2024, que no es más inclusive que una fusión. Es una copia de cada uno. Sí, claro, una copia. Inclusive se repiten los mismos ítems y los mismos aspectos. Pero que no es más también que una reiteración de medidas anteriores similares, inclusive que hubo una ley en el 2006. En el 2006-2007 de Leonel Fernández, que lo convirtió en una ley. Y luego del famoso decreto del 2012, agosto 2012, de Danilo Medina. Y si lo buscamos, don Miguel, todos, vamos a ver que es lo mismo. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, primero, cero fiestas, cero exoneraciones, lo mismo, los policías, pasajes económicos, tomar permiso para salir del país, solamente 2 personas para viajar. Es un calco, es lo mismo. Y fíjese que en ninguno de los casos nunca se midió realmente el impacto y los resultados. Solo recuerdo un informe que hizo la Cámara de Cuentas sobre la ley de Leonel Fernández, donde decía que el impacto había sido 0 y que realmente se mantuvo prácticamente igual. O sea, lo cual nos dice a nosotros, después de no visto un informe de los decretos sucesivos. Ahora, ¿qué significa ese decreto en sentido general? ¿Necesitaba el país realmente o necesita el país un régimen de austeridad real? Mira, yo creo que sí. Creo que sí, porque hay una percepción en este momento en amplios sectores de la población de que el gobierno es dispendioso y que el gobierno, en términos de la calidad del gasto público, que fue muy crítico con las administraciones anteriores, es un gobierno que deja mucho que desear en términos de una gestión efectiva del gasto, de una gestión eficiente del gasto público. Entonces, es necesario que el gobierno mande una señal. Obviamente, como decía Edita, si usted es gobierno y usted adopta medidas como esta y luego no es consecuente con ellas y los gastos siguen creciendo en la misma proporción que anteriormente, eso va en detrimento de la reputación del gobierno, de la credibilidad del gobierno. Claro. Y entonces ese es el problema. Y obviamente si hay una cosa que este gobierno ha dado muestra es que no tiene la voluntad para contener el gasto. Es que el gasto se le ha ido de la mano al actual gobierno. Y se le ha ido de la mano y se ha traducido en un endeudamiento creciente que lo ha llevado a un pago de intereses de la deuda pública hoy que es casi equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Piense usted que si nosotros estamos recaudando cerca del 16% del Producto Interno Bruto para el público que nos sigue, de cada peso que produce la economía, el gobierno, digamos, tiene de ingreso 16 centavos. Y de eso, 16 centavos, 4 lo está destinando a la educación, y el otro 4 lo está pagando de intereses de la deuda, entonces tiene 8 comprometidos. ¿Usted piensa que vamos a financiar el desarrollo con los 8 centavos que quedan? El equivalente a los 8 centavos que quedan. Entonces la situación económica del país es crítica. Por supuesto que hay una situación de dificultad en las finanzas públicas porque la tendencia es a crecer. La tendencia es que en la medida en que usted tiene un déficit, mantiene un déficit persistentemente en las cuentas fiscales, pues usted va a necesitar financiar ese déficit y en la medida que usted financia el déficit, usted se está endeudando. Y cuando usted se endeuda, entonces usted va a pagar cada vez mayor cantidad de intereses de la deuda y va a terminar acogotado como ha terminado el gobierno. Exacto. Parecería que este decreto sustituye el esfuerzo frustrado de hacer una reforma fiscal. Te lo dijo bien, parecería, porque
estos decretos, como dijo la compañera Edita, se emitieron el 21, el 22, 23, 24 y ahora el decreto 105-25 de austeridad se diluye en el tiempo, no se mide los impactos y el gobierno sigue igual. O sea, la cuestión es que puede mandarle una señal al sector empresarial, al sector privado, pero se continúa igual. Además, retomando lo que dijo el compañero Luis Reyes, el presupuesto de nosotros es un presupuesto que tiene mucha rigidez. Tiene un 4% para educación, para el ayuntamiento, para la justicia, para la UAS, y le va quedando muy poco. O sea, hasta tanto no se haga un esfuerzo de manera responsable para aumentar los ingresos del Estado, vamos a continuar en ese ciclo vicioso de gastar, endeudarnos, pagar intereses, en fin, no vamos a salir de este desarrollo que necesitamos muchas obras de infraestructura. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional se dedica al pago del servicio de la deuda? El 25%, 24% aproximadamente del total del gasto. ¿Y ese 25%, qué nivel de capital amortiza? No, ahí es donde viene que lo interesante sobre esto. Lo que nosotros hacemos en términos del manejo de la gestión de la deuda, eso es lo siguiente. Es decir, el país. El país, como política de gestión de la deuda pública. Nosotros, si amortizáramos... Nosotros somos en ese caso el país, porque usted no es funcionario del gobierno, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando el gobierno lo que tiene vencimientos de la deuda, del capital, lo que hace es que refinancia automáticamente esa deuda. Entonces, nosotros no bajamos el monto de capital. Si bajáramos el monto de capital, bajar el pago de los intereses. Pero como nosotros refinanciamos los vencimientos, en inglés decimos, se hace un rollover de los vencimientos, entonces usted, cuando va a los mercados de capitales, nosotros no vamos solamente por el monto total del déficit, digamos que serían 3.000, 4.000 millones de dólares. Nosotros vamos por 6.000, porque tenemos vencimiento quizás de 2 o 3.000 más el déficit del financiamiento. Entonces, eso es lo que hace que el gobierno, y ahí es donde vienen los desafíos que enfrentamos, porque en la medida en que el entorno internacional se torna más complejo, digamos que más difícil, y hay señales en el marco de la guerra comercial que estamos viviendo actualmente, de que puede repuntar, rebrotar la inflación y que eso provoque de nuevo que suban las tasas de interés más altas de lo que ya están, entonces eso haría más difícil que nosotros podamos refinanciarse, nos haría más costoso refinanciar la deuda. Entonces el país está financiando la deuda con deuda. Sí. Es normal, tiene años haciendo eso. Claro. Y la mayoría de los países realmente hacen eso. El problema es que si usted tiene una situación favorable, porque usted puede refinanciar la tasa de interés más baja que la que usted la tenía, pues eso le es favorable. Ahora, si le sube la tasa de interés y usted va a tener que endeudarse a un costo mayor, entonces eso va a terminar afectando obviamente las cuentas fiscales, porque usted va a tener que destinar mayor cantidad de recursos para pagar, para servir esa deuda que lo que usted destinaba anteriormente. Entonces eso no devaloriza la deuda. Es decir, ocurre que muchos países han comprado su propia deuda. Sí, una recompra. Es una recompra de la deuda cuando la deuda pierde valor. De hecho, aquí se hizo. Se hizo cuando Danilo Medina, oportunidad, con la compra de Pero, Venezuela. ¿qué porcentaje de la deuda hoy en día es una deuda desvalorizada? No. Es muy difícil porque la República Dominicana se ha convertido realmente en un buen agente pagador. Desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del año 2004 en adelante, durante la gestión del presidente Leonel Fernández, República Dominicana ha tenido impecable y ha ido aumentando incluso en la valoración de las empresas que evalúan el riesgo país, o sea, riesgo soberano. Y nosotros nos hemos ido posicionando y hemos sido un país muy cumplidor. Y eso ha facilitado, de hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, en los actuales momentos, lo que es la medición del riesgo país, nosotros estamos en uno de los niveles históricos más bajos. Y ese resultado, precisamente de ese cumplimiento que ha tenido el país durante los últimos 20 años aproximadamente. Sí. Ahora, ¿por qué, digo yo, por qué el país tiene que seguir endeudándose si la economía dominicana sigue creciendo sistemáticamente?
si se ha expandido la economía, ¿qué necesidad hay de seguir cogiendo prestado incluso para resolver un problema de apagones, por ejemplo? Bueno, porque lo que pasa es, don Miguel, que los gobiernos, y eso viene desde la misma independencia para acá, o sea, históricamente parte de uno de los problemas que tiene nuestra economía de la naciente república es precisamente que se ha buscado el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Emitir inorgánicos y tomar deuda. O sea, lo más difícil es sentarse a hacer un diagnóstico y desarrollar áreas que permitan primero a evaluar cuáles son las áreas de desarrollo e impulso de la economía que permitirían generar mayor ingreso. Segundo, organizarnos, o sea, aumentar ingresos y bajar gastos. Nadie quiere eso. Sobre lo que usted preguntaba, le voy a hacer una acotación sobre la excelente participación de Luis. Aquí la calificación de República Dominicana está muy buena. Y República Dominicana realmente en los mercados internacionales tiene muy buena acogida. Cuando aquí se emiten bonos hace tiempo que están comprados. Ahora bien, lo que sí es que aquí hay un elemento que se le da poca importancia, es al perfil de la deuda. ¿Cómo el perfil de la deuda ha cambiado? Que va en detrimento nuestro. ¿Por qué? Porque aquí cerca del 74% de la deuda está en deuda con particulares, sobre todo con bonos. O sea, aquí la deuda, fíjese, cuando usted analiza la deuda, tiene que tomar en cuenta dos elementos. Es decir, usted está hablando de la banca internacional. Y la calidad. A lo que me refiero es lo siguiente. Usted sabe, don Miguel, que hay diferentes tipos de deudas. Está la deuda bilateral, que es la que se contrae con los países por efecto de intercambio. Está la deuda multilateral, que es con los organismos internacionales. Una deuda multilateral, una deuda que es fiscalizable, porque los organismos multilaterales usted no puede engañarlo. Usted tiene que, si usted tomó dinero para un proyecto, tiene que usarlo en ese proyecto. Pero en el caso de la deuda pública-privada, o sea, con entes privados, el que te compre un bono no importa lo que tú lo utilizas, simplemente que tú le pagues. ¿Y qué porcentaje de la deuda tiene ese carácter? 74%. 74%. Sí, pero tiene una razón de ser. Perdón, Alejandro, inmediatamente te concedo la palabra. Sí. Es que la actual administración, por primera vez del año 2020 para acá, ha comenzado a endeudarse para financiar gasto corriente. Sí. Y ese es el kit del asunto. Exacto. Si usted necesita pagar el déficit del sector eléctrico o tiene que pagar parte de la nómina, usted no puede ir a un organismo multilateral, primero porque no se lo va a financiar, no. Pero segundo porque la urgencia que usted tiene de pagar todos los meses. Recuérdese que un organismo multilateral, usted está sometido a condicionalidades que tiene que cumplir para recibir el desembolso. Para usted pagar la nómina, usted no puede estar sometido a ninguna condicionalidad. Y a fiscalización, entonces, no es viable, y a fiscalización permanente. Tampoco. Por eso tampoco, entonces no es viable hoy día, dado el destino, el uso que se le está dando a los recursos que genera el endeudamiento. Sí, además de que una deuda multilateral se utiliza para proyectos de inversión de capital, o sea que tiene un retorno a la sociedad. La deuda que se ha tomado últimamente, se ha tomado para pagar los déficits, para pagar gasto corriente, gastar en gasto corriente, de manera que ese alto porcentaje de la deuda, un 74%, como dice la compañera Edita, es muy alto porque le resulta fácil ir a los mercados de capitales. Es cierto, conseguimos muchas veces la tasa de interés más baja, pero es pateando la deuda más hacia adelante, o sea que se puede manejar en este año 2025, 2026, pero los demás años entonces se viene a aumentar. ¿Cuál de todas esas deudas implica mayor obligatoriedad de cumplimiento de parte del gobierno? Obviamente que el costo financiero más alto es la deuda de los bonos con particulares, porque vuelvo y le digo, ¿cuál es la diferencia en términos del costo financiero? Una deuda multilateral es a largo plazo y con costo mucho más bajo. Y además el periodo de gracia también. Además de que tiene periodo de gracia porque es para proyectos específicos, sobre todo proyectos de desarrollo. Pero al que compra un bono no le importa lo que usted lo utilice y tampoco lo fiscaliza, simplemente lo que quiere es que le paguen su dinero. Entonces es a corto plazo, es de corto plazo, 7 años, 10 años y a tasas altas. ¿Y qué porcentaje de esa deuda ha perdido valor, por ejemplo? Creo que ese sentido no, porque vuelvo y digo, República Dominicana, precisamente por ser una economía que tiene más de 50 años creciendo, una economía pujante y sobre todo con una alta capacidad de crecimiento, de crecer y crecer bien, y sobre todo con una capacidad de recuperación increíble en el mundo. O sea, cuando usted compara la capacidad que tiene la economía dominicana de recuperarse con referencia a la economía de la región, nosotros podemos dar clase en eso. Ahora bien,
ese aspecto realmente ha favorecido que nosotros mantengamos siempre una buena calificación, ahora, entonces, aún en medio de las crisis. Entonces, ¿qué explica realmente ese decreto del gobierno dominicano? Sí, pero yo no creo, perdón, Miguel, yo no creo que eso tenga que ver con el problema de la deuda. Eso tiene que ver básicamente con mandar una señal. Porque le voy a decir algo, aún esas medidas, honestamente yo no he hecho un análisis del costo, de realmente lo que implicaría en términos de ahorro, pero le voy a decir algo, eso prácticamente no significa mucho. Cuando usted habla de rebajar, de mandar a gente en clase económica, yo le voy a decir una cosa, el problema de la República Dominicana no es ese. Y lo primero que lo sabe es el gobierno. Ese no es el problema de la República Dominicana. Claro, creo que en eso hay que reconocerle al presidente que está mandando una señal. Es como, por ejemplo, lo que pasó el año pasado cuando se estaba discutiendo la fallida propuesta de reforma tributaria, porque no es la reforma fiscal, porque una reforma fiscal implica el gasto y el ingreso. ¿Qué elemento entonces se trajo? Bueno, que se va a unificar instituciones para dar una señal de que se está buscando disminuir el gasto. Eso no es cierto. Ese proceso comenzó desde el principio del gobierno y los efectos fueron contrarios. O sea, lo que quiero decir es que no dejo de reconocer la intención del presidente y su equipo, pero la historia y la experiencia que hay es que eso no da ningún resultado. Pero en situaciones normales el gobierno no tiene que dar ese tipo de señal, ¿no? Sí, siempre oportuno. Vamos a estar claros. Eso cumple una función política. Claro, una función política también. Miguel, no solamente tiene impacto en términos de la parte financiera del gobierno, sino también un gobierno que manda una señal de austeridad. Eso contribuye a mejorar la gobernabilidad, porque hay un tema, cuando los ciudadanos perciben que el gobierno tiene interés de cuidar los recursos públicos, pues esos ciudadanos se identifican con las ejecutorias de ese gobierno y son mucho más consecuentes. Entonces, en términos, eso facilita la gobernabilidad del gobierno. Y desde ese punto de vista uno puede entender la reacción del gobierno. Pero como decían mis colegas, el impacto de eso en términos financieros, lo que hemos visto, primero porque no se le da seguimiento, porque desde que usted ve un decreto como eso y no fija una meta, no establece una meta, cualquier decisión de política pública, ni consecuencia al incumplimiento. Usted diseña una política pública y usted no establece una meta y la hace pública, eso tiene poco credibilidad. Entonces ese decreto guarda relación con una meta. Que no tiene meta y por eso no tiene credibilidad frente a nosotros posiblemente. No hay una métrica que te pueda decir, bueno, con este decreto nosotros vamos a ahorrar tantos millones. Exactamente, ese va a ser el ahorro, exacto. Sí sirve de condicionante a los ciudadanos. Bueno, el gobierno emite este decreto de austeridad, el gobierno se está apretando los cinturones, en fin, pero no que hay, bueno, nos vamos a ahorrar tantos millones. Y en términos empíricos, yo creo que lo que se puede ahorrar no sea mucho. Es como dije antes, es algo que ese decreto se emite, una señal, un condicionante para otras cosas que pueden venir más adelante. No, el gobierno está ahorrando, está empleando menos gente, está gastando menos. Pero las señales que da un gobierno en una situación difícil, ¿no? O una situación delicada, para llamarlo de esa manera, pueden tener dos lecturas distintas, ¿no? Sí, claro. Y hasta más de dos. Sí, hasta más de dos lecturas. Entonces, ¿cuál sería la lectura correcta en este caso? Yo entiendo que eso tiene que ver con la situación del escenario político que se está presentando al gobierno y sobre todo con esta campaña, vamos a decirlo así, que tiene varios días, sobre el incumplimiento de algunas promesas, pero también sobre el uso del presupuesto. Por ejemplo, aquí en términos de lo que es el gasto público de capital ha seguido disminuyendo. Obras prometidas que no han iniciado, otras que han iniciado que se han suspendido. Entonces, y otras que no se terminan nunca. Y también le voy a decir algo, don Miguel, aquí hay una crítica abierta a cómo el Estado se está manejando en este momento. Bien, si ustedes me lo permiten.